En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio que propongo para este rato de la mañana está tomado de Juan, capítulo 1, versículo 35 y siguientes. Perdón, capítulo 1, versículo 29 al 34. 29 al 34. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a iniciar esta segunda cara del díptico. Voy a compartir con ustedes entonces la presentación de PowerPoint para que sigamos tanto los textos, aunque ya también ustedes lo tienen en sus archivos de PDF. Entonces va para que sigamos tanto los textos como alguna serie de contenidos que me parecen sean importantes en el curso. Les pregunto, ¿ya pueden ver el PowerPoint o no lo pueden ver todavía? Padre, ya se está viendo el PowerPoint. Ya se está viendo el PowerPoint. Ahora yo voy a agrandar la imagen. Bien, les decía en la clase anterior que comenzaríamos hoy la segunda parte del díptico. El díptico había comenzado en el mismo capítulo 1, en el versículo 19, su primera parte, es decir, la primera cara de ese díptico iba hasta el versículo 28, donde se nos daba a nosotros la coordenada geográfica, pero también, como decíamos la vez pasada, teológica de el suceso de Juan el Bautista, cuestionado por la casta judía, los sacerdotes, los levitas y por último los fariseos. Ahora vemos la segunda cara de este díptico que se encuentra entre los versículos 29 y 34 que he leído a propósito de la oración que acabamos de hacer. ¿Por qué esta parte es la segunda parte? ¿Qué es lo que aparece en esta parte que me lleve a mí a pensar que esta es la segunda cara del díptico? Yo les decía a ustedes que generalmente un díptico estaba constituido por un encuentro, que en este caso podría ser visual, y luego con un testimonio que surge como consecuencia de ese encuentro visual. En la primera parte decíamos, no hay encuentro visual. Juan había visto, había conocido, daba testimonio de acuerdo a un testimonio que había recibido, como lo veremos a continuación, nos lo aclarará él mismo. Pero en esta parte ya hay un encuentro visual que genera esa expresión de testimonio que al mismo tiempo coincide con una expresión de fe. Juan encuentra a Cristo, o mejor, Juan se encuentra con Cristo, o podríamos incluso decirlo, Cristo va al encuentro de Juan. Pero ya este encuentro con Cristo no funciona desde la potencia de la fe, no solamente desde ese ámbito de la fe. Juan lo ve, y cómo se espera, esa visión, ese ver a Jesucristo estimula en Juan nuevos testimonios. De hecho, miren una cosa, en este mismo capítulo, en el versículo 19,
este díptico comenzaba diciendo, y este es el testimonio de Juan. Y ahora, en esta segunda parte, la segunda cara del díptico, dice en el versículo 32, y Juan dio testimonio diciendo. Es como si la primera parte nos deja en espera para llegar finalmente al que sí es el testimonio en el versículo 32. He contemplado al Espíritu. Entonces, miren, démonos cuenta de que aquí está sucediendo algo en particular. Lo que está sucediendo es la introducción de un testimonio en la primera cara del díptico y luego, a partir de la visión de Cristo venir hacia Juan, he ahí el nacimiento del verdadero y propio testimonio que nace de la visión. Bueno, yo a continuación, como he hecho en las anteriores lecciones, presento el texto. Lo presento, recuerden que con una traducción personal, que no es la mejor traducción personal, sino que es una traducción en la que yo intento enfatizar, como he venido haciendo para las otras clases, el aspecto literal del texto del Evangelio. Entonces, recuerden que yo estoy haciendo ese tipo de traducción simplemente para que logremos nosotros mirar algunas cosas que se pueden escapar en las traducciones. Al día después ve a Jesús viniendo a él y dice, he aquí el Cordero de Dios, el que levanta, atención, no estoy colocando el verbo quita, después explicaré por qué, el que levanta el pecado del mundo. Este es sobre del que yo he dicho, detrás de mí viene un varón que delante de mí llegó a ser porque primero de mí era. Y yo no vi o no conocí a él, pero para que sea visto o manifestado a Israel, por eso vine yo con agua bautizando. Esa última traducción creo que no se puede ver dentro de sus pantallas por el límite con el que yo hice esta presentación, pero la iré poniendo más adelante versículo a versículo de manera que se pueda ver, si no se encuentra dentro del archivo PDF que yo les he enviado. Y dio testimonio Juan diciendo, he visto al Espíritu Santo como paloma del cielo y permaneció o permanecer sobre él. Y yo no vi o no conocía a él, sino el que envió a mí a bautizar con agua, aquel a mí dijo, sobre el que veas el Espíritu Santo bajando y permaneciendo sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. La última frase diría algo como esto, y yo encontré y di testimonio que este es el Hijo de Dios. Como vemos, dentro de esto que hemos acabado de leer, no hay un único testimonio de Juan. Porque tanto en los versículos anteriores que ya hemos estudiado, como en los presentes, aparecen varios conceptos de Juan, varios testimonios. Entonces, la narración que tenemos o que estamos estudiando recoge varios testimonios, pero hay una diferencia con los anteriores. Y es que en los testimonios presentes, dichos testimonios están mediados por una experiencia sensible de encuentro. Juan ve a Jesús. Devolvámonos al versículo 29. Juan ve a Jesús y esto es realmente bastante importante. Al día después ve a Jesús viniendo a él. Vean ahí la experiencia sensible. Y dice, he aquí el Cordero, el que levanta el pecado del mundo. Atención, queridos muchachos. Ya ha pasado un día del encuentro del Bautista con el judaísmo que está representado en los sacerdotes, los levitas y los fariseos. Es muy interesante que prestemos atención a este paso de los días que lleva prácticamente contabilizado en algunos momentos el Evangelio o el autor del Evangelio. Por el momento, digamos, ha pasado ya un día. O sea, luego de haber descrito su identidad, Juan, luego de que ha descrito quién es él con base en su testimonio del Cristo, ahora Juan el Bautista tiene este encuentro visual que al parecer, como decía en la última clase, no es el primero en sentido histórico, pero sí es el primero
por cuanto la narración del cuarto evangelio nos permite ver. Puede que históricamente en el Sitzim Leben de toda esta cosa, ya Juan se haya encontrado quizás varias veces con Jesucristo y hasta lo haya ya bautizado, pero desde el punto de vista de lo que nos narra el cuarto evangelio, esta es la primera vez. O sea, es el primer encuentro visual narrado por el evangelio. Y este encuentro visual, digámoslo así, este encuentro se realiza primero a través de la visión. Observemos el verbo blepo, que lo encontramos acá, como estoy señalando, con el puntero blepei. Aparece el verbo blepo, es decir, el encuentro se realiza primero a través de la visión, pero también el encuentro se realiza a través del movimiento. Encontramos el verbo erhomai. Blepo significa yo veo, erhomai significa yo llego o yo vengo. Y observen en el texto ambos verbos, blepei, al día después, blepei, Juan ve a Jesús, y después el verbo viniendo a él, erhomenon pros auton. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque si el encuentro se realiza primero a través de la visión, blepei, y luego a través del movimiento, erhomenon pros auton, esto confirma lo que el Logos siempre ha hecho. Recuerden la poesía del Logos. ¿Qué es lo que el Logos siempre ha hecho? Dirigirse hacia los seres creados. Y recordemos una preposición que habríamos estudiado a propósito del estudio que hemos venido haciendo y especialmente, en la primera parte de nuestro curso, cuando estudiábamos la poesía del Logos. Encontramos esta preposición que estoy señalando, la preposición pros, que hemos traducido en aquel entonces conjunto a, y el Logos estaba junto a Dios. Pero que explicaba en aquella ocasión que realmente significa el Logos estaba hacia Dios. Pros. Entonces, miren que se confirma a través incluso del uso del lenguaje esta idea. ¿Cuál? La del Logos que siempre se dirige hacia, que siempre está en movimiento, en este caso, en movimiento hacia los seres creados. Estos dos datos, como yo ya he señalado antes, el de la visión, el del movimiento, no son casuales en el Evangelio. ¿Por qué no son casuales en el Evangelio? Voy a tomar el lado de la visión. El verbo de la visión, blepo, que ustedes ven en pantalla, se puede referir tanto a una simple percepción física, es decir, el ver con los ojos. A eso se puede referir este verbo blepo de la percepción física, la simple percepción física, por la cual yo puedo apreciar las cosas, sus colores, sus formas, sus tamaños. Pero también blepo puede hacer referencia a otro tipo de percepción, la percepción intelectual, la percepción que ocurre con la mente. Y por eso blepo no lo debo traducir solo con el concepto de mirar, blepo también lo puedo traducir con el concepto del conocer, del entender. Y esto ya lo he dicho en alguna otra lección, pero lo digo ahora para que se asimile y se mantenga durante el tiempo del estudio del Evangelio de Juan. ¿Qué es? Ambos conceptos, el del ver, blepo, como ver, y el otro concepto, el de conocer o entender, ver, y el otro concepto, ver o entender, estas dos cosas resultan intercambiables en el Evangelio. ¿Qué significa intercambiables en el Evangelio? Significa que muchas veces cuando en el Evangelio se dice ver, también se dice conocer. O cuando se dice conocer, se está diciendo ver.
Miren, de hecho, el término ver va a ser un término bastante importante a lo largo del Evangelio. Tanto es que el Evangelio de Juan va a escribir muchas maneras en griego de decir el término ver. Un término conectado al mismo tiempo con el concepto del conocer o del entender. Yo recuerdo esto a propósito de lo que exponía con Juan capítulo 1, versículo 26, el concepto del conocer y del ver. Recuerden que en medio de los judíos ha venido uno que ellos no han conocido, es decir, ni siquiera lo han visto. Entonces, como no lo ven, no lo conocen. Este es en cuanto al primer concepto, digámoslo así, no es un concepto casual, o sea, yo, autor del Evangelio de Juan, voy a decir ver y coloqué ver y punto. No. Ha colocado un término que permite la ambigüedad, el ver y el conocer, porque ver es conocer y conocer es ver. Y el segundo término, ergomai, tampoco es un término casual. Que Jesús venga a Juan no es solamente una circunstancia, algo que pasó y basta. O sea, algo que pasó en el presente relato. No. Es, como este evangelio deja en claro, desde el principio, el contenido del anuncio sobre el que ha de venir, y en este caso está viniendo a Juan. Si hay una característica de Jesús en los evangelios, especialmente en este, es el venir de Jesús. Jesús está viniendo y en este caso viene a Juan. Por tanto, miren, las dos acciones inician como aspectos físicos. Yo veo y está el caminar, la caminata de Jesús. Dos aspectos físicos. Uno de percepción, otro de movimiento. Pero luego hay que remontarlos a una percepción y a un movimiento también teológico. De pronto esto puede servir a la pregunta que al inicio nos hacía a nosotros David. Es una cuestión dinámica, es una dinámica que siempre maneja el cuarto evangelio. Bueno, en definitiva, para no quedarnos simplemente en este puntico, el movimiento físico de Jesús viene respondido con el movimiento de la fe de Juan. ¿Cómo así que con el movimiento de la fe? Miren, ambos movimientos se van a sintetizar en el decir, ve a Jesús viniendo. O lo que es lo mismo, porque si hemos dicho que blepo también puede significar conocer, entonces podríamos decir al día después, conoce a Jesús viniendo. O lo reconoce si queremos utilizar otro término que pertenece a ese mismo campo semántico. Ve a Jesús viniendo, o lo que es lo mismo, conoce a Jesús viniendo. Es una expresión de fe, es una expresión, que pone en comunión fe y realidad. O sea, la promesa que se ha creído, la espera del que debía venir y por la cual el bautista bautiza. Además, miren, el cumplimiento de esta promesa es más expresivo cuando el autor no narra este momento poniéndolo como un hecho que pasó, un hecho que forma parte del eje del pasado. Quiero invitarlos a que observen el tiempo de Blepei. ¿En qué tiempo está? Pregunto a cualquiera que esté por ahí. Blepei. ¿En qué tiempo está? Basta mirar la traducción si alguno no se acuerda del griego. ¿Cuál es su aspecto temporal? Alguno está por ahí que me regale el aspecto temporal, que me diga en qué tiempo estamos traduciendo el verbo blepei. A ver, pregunto a uno en particular entonces. Santiago, ¿usted anda por ahí? Muy bien. Ah, bueno. A ver, Santiago, cuénteme en qué tiempo está este blepei. Vale, por lo que dice ahí la traducción, al estar en presente. Bravo, bravo. Es evidente, está en presente. Entonces, miren, mira Santiago y mira el resto de la clase. Santiago, bravo, muy bien.
Miren lo que está diciendo este texto bíblico. Esto no está narrando algo que pasó, algo que sucedió. El bautista ve, o sea, no ha visto, no vio, sino que el bautista ve. Se trata de un presente que cumple lo esperado en un ya. Perdónenme el trabalenguas, que parece más bien de clase de escatología. Esto se trata de un presente que cumple lo esperado por todos, el Mesías esperado, y lo cumple en un ya. Ya está viniendo Jesucristo, ya viene. Esto es una cosa de un simple versículo, pero es un versículo absolutamente cargado, lleno de diferentes elementos. Y lo más lindo para mí en cuanto al aspecto literario es cuanto sigue. Porque lo que dice Juan el Bautista es bien interesante. Miren, la fe que se realiza en la visión, es decir, el cumplimiento de la fe en la visión, la fe, digamos, da paso a la visión. Ya no tengo que creer en lo que es invisible porque ya lo veo con mis propios ojos, utilizando algunos términos o parafraseando algunos términos también de las Sagradas Escrituras. Como introducción nos sirva a la primera carta de Juan, recuerden lo que hemos visto, lo que hemos tocado. O sea, la fe que ahora se realiza en la visión da paso al nuevo testimonio que presenta Jesús a los discípulos de Juan. Juan está con sus discípulos y ¿qué dice de Jesús? He ahí, ho amnos tu Theou, el Cordero de Dios. Es una figura que, como sabemos todos nosotros, porque pues, somos lectores de la Biblia, ho amnos tu Theou, ho amnos, el Cordero, como lo señalo acá, el Cordero, esta figura hunde sus raíces en los simbolismos rituales, en la liturgia hebrea, y es una imagen muy elocuente, que tiene para decir mucho y que ha dicho mucho, no solo en la música, también en el arte, en la poesía, en la iconografía. Ver a Jesús genera este movimiento del testimonio. O sea, cuando lo ves, dices algo de él. En este caso, el testimonio tiene un contenido, el contenido del Cordero. O ampliemos el contenido del Cordero, porque recuerden que el Cordero es un animal que representa a todos los animales usados en el sacrificio. Muchas veces cuando en las Sagradas Escrituras se utiliza el término animal para referirse a lo que debe ser ofrecido, se está pensando en un cordero o en una oveja. En lo que en la antigüedad judía se llamaba ganado menor. Existían dos grupos de animales, el ganado mayor y el ganado menor. En el ganado menor estaban las ovejas, los corderos, bueno, etc. No es clase de eso. Entonces muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando se utiliza esa imagen del ganado menor, cualquier animalito que perteneciera al ganado menor era un animalito digno posible para ser sacrificado. O sea que estos animales no reenvían al ámbito de la liturgia o del rito hebreo. Y sobre todo, en esta imagen, lo que está diciendo Juan, el Cordero de Dios, ho amnos tu Theou, está implicando lo que en el judaísmo significaba esto y que se va a volver, atención a esto porque esto es esencial, esto se va a volver la afirmación de Juan de que Jesucristo es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, eso se va a volver en la clave heurística de la misión de Jesús. O sea, para interpretar la misión de Jesús hay que desentrañar el valor de esta imagen del Cordero. Entonces hagamos un pequeño ejercicio, devolvámonos un poco en el tiempo, vamos al Antiguo Testamento y ustedes me van a ayudar un poco en este viaje al Antiguo Testamento. Porque la figura del Cordero, pues digamos, reapunta a distintas tradiciones que están inscritas en las Sagradas Escrituras. Les propongo una, Génesis capítulo 22.
Si ustedes buscan en sus Biblias, este es un texto que al cual he hecho ya alusión. Génesis capítulo 22 se trata de lo que conocemos como la atadura de Isaac o el sacrificio de Isaac en manos de Abraham. En ese momento dramático en el que Isaac va al monte Moria con su padre Abraham y le pregunta: Padre, tenemos todo, el fuego, el cuchillo, la leña, pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? Allí, en ese texto, se utiliza un sustantivo, el sustantivo se. Así suena, se, no hay otra cosa. Que los 70 han traducido generalmente con otra expresión griega, diferente a amnos, pero que están en el mismo campo semántico. Amnos a veces traduce esta expresión hebrea que estoy colocando aquí en pantalla, se, pero en el texto de Génesis se es traducido en griego con esta palabra, probaton. Probaton. Son términos, el de probaton y el de amnos, son términos casi a veces interdependientes o intercambiables, perdón, sería mejor la expresión. Amnos es un término que se encuentra bastantes veces en el Antiguo Testamento, pero aquí en este punto, en el texto que estoy citando, Génesis 22, especialmente el versículo 7, no utilizaría el término amnos, pero recuerdo que amnos y probaton son animales que pertenecen al ámbito del ganado menor que es utilizable en el sacrificio. Recuerden la imagen entonces, ¿dónde está el animal para ser sacrificado? Y entonces, pues evidentemente Abraham le dice al hijo: el Señor verá, el Señor proveerá. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Hay alguno que abrió línea? ¿Va a preguntar a alguno algo? No, bien. Entonces recuerden que ese animal es provisto por Dios a Abraham. ¿Y cuál es su función? La de sustituir a aquel que debe morir, a aquel que debería morir sacrificado. Recuerden que eso le correspondía al pobre Isaac, morir sin darse cuenta. Y no morirá, será sustituido. O sea, el sacrificio se debe verificar, el sacrificio debe ocurrir. Pero para no matar a Isaac, he ahí que Dios provee un cordero que rescata a Abraham. Esto lo podemos ver nosotros precisamente en el versículo 13 del capítulo 22 de Génesis. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. Vamos un poquito más allá para que no nos quedemos solamente en el Génesis. Pero ya vemos que el animal tiene una función, la función del rescate, rescatar, sustituir a quien debe morir. Vámonos, por ejemplo, a Éxodo capítulo 12. Quisiera invitar a alguno de ustedes que tenga la Biblia ahí para que cambiemos un poco la voz que está sonando y leamos el versículo 7 de este capítulo 12. Éxodo 12, capítulo 7. Miremos a ver. Sí, dale. Luego tomarán la sangre y untarán las dos jambas y el dintel de las casas donde lo coman. Bravo. Sigue. En aquella misma noche comerán la carne. La comerán asada al fuego con ácimos y con hierbas amargas. Bravo. Para ahí ibas a hacer un salto hasta el versículo... en ese mismo capítulo vamos a ir a los versículos finales. Del 40, ya te voy a decir, perdóname que en este momento se me acaba de escapar esto. Si ustedes me ayudan buscando, cuando pasa el ángel exterminador, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ustedes se acordarán de la imagen porque es una imagen que ya han visto y que, bueno, que ya todos hemos visto. Si alguno se acuerda, porque ya no me acuerdo yo exactamente. Bien, en el versículo 23. Lee por favor el versículo 23. Yahvé
pasará y herirá a los egipcios, pero al ver la sangre en el dintel y en las dos jambas, Yahvé pasará de largo por aquella puerta y no permitirá que el exterminador entre en vuestras casas para herir. Bravo, gracias Julián. Miren entonces que la sangre del animal sacrificado, del se en hebreo, próbaton en hebreo, en griego, la sangre del animal untada en las jambas de las casas hebreas en Egipto, protege e impide la muerte de los primogénitos. Entonces así sustituye la oblación de sus vidas. Solo mueren aquellos donde no se ha untado la sangre del animal sacrificado para celebrar la Pascua. Entonces, de nuevo, el animal está sustituyendo la muerte. Protege la vida del que debía morir, muriendo. El animal muere para que quien debía morir viva. Incluso hay un pasaje todavía más especial, y yo a este pasaje sí los llevo a todos, pero no lo podemos leer todo, desgraciadamente, en el contexto de esta clase, porque entonces nos la pasaremos haciendo ese estudio de un profeta. Ustedes recordarán un profeta en particular. No sé si se acuerden a qué profeta quiera yo aludir en este momento, utilizando, digamos, un poco, no sé si ustedes sepan para dónde me conduzco yo. ¿Alguno sabe hacia qué profeta podría yo apuntar que hable también de la figura de este animal? Profeta Isaías. Bravo, Abel, al profeta Isaías. Recuerden uno de sus maravillosos cánticos, el tercer cántico, Isaías capítulo 52, sobre todo el versículo 13 en adelante. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho, como muchos se espantaron de él porque desfigurado parecía, y etcétera, etcétera. Pasamos hasta el capítulo 53, el versículo 12, nos encontraremos la figura del Cordero. ¿Alguno quiere leer, por favor, el versículo 7 del capítulo 53? Isaías 53, versículo 7, para que escuchemos ese bellísimo pasaje que no debemos olvidar, sobre todo a la hora de interpretar o conocer el significado de la profesión de fe de Juan. Fue oprimido y humillado, pero él no abrió la boca, como cordero llevado al degüello, como oveja que va a ser esquilada. Permaneció mudo sin abrir la boca. Bien, gracias Santiago. Observen que este es un texto absolutamente bellísimo. ¿Y qué es la comparación que se está haciendo? Se está diciendo, se está por medio de la figura en poesía de la comparación o del símil diciendo que el siervo es como el animal cordero, el se o el próbaton en griego. El animal cordero que es llevado sin abrir la boca, enmudecido, sin defensa, sin justicia. ¿Pero llevado a qué? Atención, el cordero es ese término de parangón, de símil, de comparación con el siervo sufriente, llevado a la muerte, también con un propósito expiatorio, y que como resultado le devolverá la vida al siervo. Si leemos todo el texto y todo su sentido, ese es el resultado. Morir para dar vida. Entonces, mire, con esta imagen, ¿qué es lo que está haciendo el testimonio de Juan el Bautista? Está revelando el proyecto de Jesús, que se va a cumplir en el cuarto evangelio. Revela el proyecto de Jesús que se va a cumplir en el cuarto evangelio. Volvamos al término amnos y pensemos solo en el Nuevo Testamento. Ese término en el Nuevo Testamento aparece solo 4 vecesitas. En el Antiguo Testamento, en la traducción griega de los 70, aparece muchísimas más veces, pero solamente en el Nuevo Testamento aparece 4 veces, en 4 puntos especiales. Acá, cuando hablamos de Juan capítulo 1, versículo 29, reaparecerá también
en este mismo capítulo de Juan, en el versículo 36, cuando Juan el Bautista vuelva a hacer esta misma profesión o testimonio de fe. Pero también aparecen otros dos libros de cuño de origen diferente. Por ejemplo, aparecen los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 8, versículo 32. Ahorita más adelante yo hablaré de ese capítulo 8, versículo 32. Y también aparece en boca de Pedro en su carta, en el capítulo 1, versículo 19. Allí va a aparecer también en la figura, digámoslo así, retórica de la comparación del símil. Vamos a llegar a ese punto y lo vamos a ver con más serenidad. En todo caso, esas 4 menciones siempre van a estar aludiendo a Jesucristo. Ese término siempre va a ser un símil, una comparación o una identificación con Jesucristo. Ven, Isaías, el poder de esa figura, el siervo que sufre es como el cordero llevado al matadero. Y hay algo interesante, aunque a mí esta teoría me parece un poco, digámoslo así, como un poquito forzadita, pero yo la quiero decir porque me parece que en términos generales es una interpretación interesante y no solo interesante, sino significativa. Voy a hablarles de un teólogo, lo voy a introducir acá, Joaquín Jeremías. Joaquín Jeremías, ¿alguno lo conoce? ¿Alguien ha escuchado de él? Por favor, digan sí o digan no para saber hasta qué punto debo explicar de él. No. Bueno, Joaquín Jeremías, me hacen el favor, no se van a olvidar de él. Voy a aclarar, Joaquín Jeremías no es determinante en los estudios joánicos, es determinante en otro tipo de estudios, en otros campos o en otros objetos de estudio, pero en el Evangelio de Juan dice cosas interesantes, pero no es de los clásicos en cuanto a la interpretación del Evangelio, pero sí es un biblista que todos debemos recordar. Yo voy a hacer el elenco de nombres que hemos dicho. Hemos dicho Raymond Brown, hemos dicho Boamar, hemos dicho Iñaz de la Poterie, hemos dicho Metzger. Ahora digo Joaquín Jeremías. ¿Quién es Joaquín Jeremías? Bueno, ya muerto, habría nacido en el año 1900, por allá el 20 de septiembre de 1900, y moriría el 6 de septiembre en un año maravilloso, 1979, año en el que muchos hemos nacido. Él era un teólogo luterano, era alemán y era un profesor, digámoslo, del Nuevo Testamento, concentrado en el Nuevo Testamento y sobre todo en el ámbito de lo que tenía que ver con los evangelios sinópticos y especialmente con el manejo de las parábolas. Digámoslo así, porque pues obviamente desde su aspecto, desde su reflexión teológica luterana, él se esforzó mucho por comprender las lenguas orientales, las estudia, entre ellas estudia el arameo, al que le dedica pues un buen tiempo. Este arameo que estudia le permite llegar a un texto como el que tenemos ante nuestros ojos, a Juan capítulo 1, versículo 29. Y en este estudio, él se concentra en varias cosas. Primero se había concentrado en el estudio de la Biblia hebrea, pero le interesó mucho conocer los textos rabínicos. Le interesaba mucho, le apasionaba. Entonces mezcló, digamos, todo ese cúmulo de ideas, todos esos conceptos, aprende el hebreo y desentraña algo que no muchos han visto dentro de este texto, pero que es posible verlo y que es muy interesante a propósito de lo que nosotros estamos diciendo. ¿Qué es lo que él logra ver acá? Miren, lo que él logra ver acá es que cuando Juan dice en esos dos versículos 29 y 36, este es el Cordero de Dios, Juan nos tu Theou, él dice que hay algo particular que sucede ahí y que se logra ver cuando se estudia la lengua aramea, porque en arameo la palabra cordero, bueno, la escribo como sonaría en español, sería así, tali a.
Talia. Él dice que esta palabrita aramea, que significa cordero, tiene un significado muy especial, porque a ver, tenemos que hablar de arameo acá, porque muchos autores, y esto es otra parte que hay que recordar, la vez pasada yo hablé de los destinatarios del Evangelio, ahora hablo de los lenguajes en que fue escrito el Evangelio de Juan. Juan nos ha llegado a nosotros en griego, pero muchos creen que el Evangelio haya tenido una versión aramea. Muchos, no todos. Yo pensaría distinto, yo pensaría que es un evangelio escrito en griego porque el griego no es el más espectacular en cuanto a retórica y en cuanto a construcciones, pero quien lo escribe en griego, su lengua original quizás, o su lengua común haya sido el arameo, entonces es uno, digamos, como si fuese un español intentando hablar italiano. Cuando habla italiano, constantemente está traduciendo desde el español al italiano e incluso usando las estructuras del español que se reflejan en su construcción del italiano. Bueno, yo diría lo mismo en cuanto al lenguaje del autor del Evangelio de Juan. Un autor que habla arameo, que conoce el griego, que escribe en griego, pero piensa en arameo o piensa en lengua semítica o incluso conocía quizás el hebreo. Todo eso siempre es en el marco de la elucubración, por cuanto nos permite a nosotros llegar el estudio del Evangelio. Bueno, ¿qué es lo que dice Joaquín Jeremías? Es uno de aquellos que dice que el Evangelio tuvo su versión aramea, quizás su versión original era aramea. Y cuando Juan el Bautista dice el Cordero de Dios, utiliza el término que ustedes ven en pantalla que yo he escrito, me perdonan la grafía porque como tengo que escribir con el dedo, esa grafía es de niño, debería haberla colocado de pronto escrita, sería más lindo, Talia. En arameo, Talia tiene dos significados. Talia significa cordero, pero también Talia significa muchacho o siervo. Siervo, cordero. Hola, ¿quién me pregunta? Mauro. Mauro, dime. Padre, es que cuando estabas explicando lo de las versiones de los lenguajes, ahí se bloqueó, entonces no, a la final no se entendió como nada. ¿Todos están así o nada más Mauricio? Por acá, por el chat del grupo, están escribiendo varios lo mismo. Bueno, en ese sentido entonces es bueno volver a ver, vuelvo a resumir lo que acabo de decir, pero es bueno que vuelvan a ver el video porque entonces voy a resumir ahora para no decir todo lo que dije. Sobre el lenguaje del Evangelio de Juan, muchos piensan que haya tenido una versión original en arameo. La versión original en arameo habría después conocido una traducción griega. Yo pienso algo diferente. Yo pienso que quien escribió el Evangelio de Juan lo escribió conociendo el arameo, pero directamente escribiéndolo en griego. Porque miren, el griego del Evangelio de Juan no es el griego más esplendoroso. De un contenido maravilloso, pero sus estructuras sintácticas no reflejan una mano artística. El que conoce o el que nace en el mundo clásico griego. Incluso hay cosas que están escritas de una manera particular. Entonces yo creo que el autor quizás es un hombre que habla arameo, que conoce posiblemente el hebreo, pero que ha escrito su obra en griego, con mentalidad aramea. Y proponía un ejemplo. Sucede como el hombre que va a Italia, de Colombia, va a hablar italiano, pero cuando habla italiano, utiliza las palabras italianas, pero la estructura mental y el orden de las palabras es el que pertenece a su propia lengua materna, el español. Entonces, la lengua de este evangelio podría ser esa mezcla. Un hombre cuya lengua materna es el arameo, pero que escribe en griego, pero que cuando escribe en griego utilizando las palabras griegas, está pensando en arameo, en su estructura. Pues bien, Joaquín Jeremías es uno de los que dice el Evangelio tuvo una versión original en arameo, versión por lo demás perdida, porque hasta el día de hoy no se encuentra
algún manuscrito en cuanto tal. Mauro, ¿se comprende ahora o no? Sí, señor, gracias. Listo. Bien. Entonces, él dice que cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios, cuando dice Cordero, utiliza la expresión que he colocado yo acá, Talía. Y he acabado de decir que Talía tiene dos significados. El de Cordero y el otro, muchacho o siervo. Entonces, la palabra Talía tiene ese doble significado. O sea que para Joaquín Jeremías, probablemente la base de la afirmación griega Hoamnos tou Theou, el Cordero de Dios, está, a la base de esa afirmación está la afirmación aramea, que sonaría así, Talía de la Ha, Talía de la Ha, que es una manera de decir, cuando la traduzco al hebreo, Eved Adonai, siervo de Dios, siervo de Dios. Entonces, es como si Juan el Bautista quisiera decir, aunque para Joaquín Jeremías es solo eso, es como si Juan Bautista quisiera decir, este es el siervo de Dios. Como si Juan el Bautista estuviese pensando en aquella afirmación que hemos acabado de leer del siervo de Dios en el profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 7. Si cuando al ver a Jesús viese al siervo de Dios, que es al mismo tiempo un cordero llevado al matadero. Miren que es muy interesante lo que está sucediendo acá. Y de hecho Joaquín Jeremías es más del argumento, de la idea de decir que realmente lo que Juan el Bautista quería decir era siervo de Dios. Yo diría algo más. Yo diría que las dos cosas pueden caber dentro de sí mismas sin ninguna dificultad. A Joaquín Jeremías, por ejemplo, le parece difícil que Jesús pueda ser comparado a un animal y de hecho él dice que esa comparación de Jesús con un animal no está muy difundida dentro de los textos bíblicos. Contrario a eso, yo pienso que sí, porque no solo aquí, sino en otros textos bíblicos, Jesucristo es comparado y presentado como próbaton, es decir, como oveja, presentado como amnos, como cordero. Y podríamos hacer un recorrido de esa terminología. Bueno, sea cierto, no sea cierto, quien tenga la razón o quien no tenga la razón, es muy interesante su teoría, porque el arameo junta dos conceptos en uno. En Talía aparece el siervo y en Talía aparece el cordero. Y siervo y cordero se dan bien la mano de acuerdo a la profecía de Isaías, que recuerden, es profecía que habla de un siervo que es como un cordero llevado al matadero. ¿Alguno tiene alguna pregunta al respecto de eso? Sí, padre, porque, a ver, a mí me parece que es como un poco forzado, pues no sé, me parece a mí como un poco forzado, pues como mirar eso como siervo, porque digamos que de una otra forma, pues podemos decir que viene de una tradición también judía, ¿no? Y ya hemos visto que hay términos de cordero inclusive del Génesis. Sí, claro. Entonces, como decir que es un muchacho o un siervo, digamos que está acorde con Isaías, pero aunque yo leyendo Isaías, el 53:7, pues hablas de cordero y de oveja. Claro, sí. Entonces pienso que es más como, pues no sé. Sí, yo decía al principio que a mí me parecía un concepto un poco forzado, pero ¿qué pasa? Yo te digo, ¿qué pasa en la mente de una persona que ha estudiado por tanto tiempo la lengua aramea y se ha dedicado al estudio de las tradiciones judías? En el profeta Isaías, la imagen del cordero tiene su propio vocabulario. Es decir, esas son esas palabras y no otras. Pero cuando estudias arameo, te tienes que preguntar, ¿y cómo tradujeron, por ejemplo, a Isaías en arameo? ¿Cómo se contaban en la época de Jesús quienes no entendían en hebreo? Porque había gente que ya no entendía el hebreo se había vuelto lengua del culto
y sobre todo después de la quema del templo, ya el hebreo prácticamente se entendía poco. El arameo se vuelve la lengua vulgar, la lengua popular en ese sentido, vulgar en el sentido de popular. Y entonces pensar, bueno, ¿cómo se dice cordero? Pues cordero se dice talía, un concepto ambiguo, un concepto que contiene dos conceptos. Uno el del cordero, otro el del muchacho. A lo que voy no es a defender a Joaquín Jeremías, porque creo que él se puede defender solito. Al fin y al cabo es un experto, murió ya, pero si estuviera vivo podríamos pedirle a él que nos respondiera. Pero lo que quiero decir es que en una mente como esas es muy difícil no ver con el conocimiento que ya tiene y no ver en Talía como esas dos cosas que se mezclan. Yo la he citado porque me parece que es una interpretación interesante, como decía al principio, un poquito forzada, como tú también lo estás diciendo, porque yo logro encontrar en otros textos bíblicos la comparación de Jesús con un animal de sacrificios, llámese cordero como en el caso de Juan o llámese probaton como en algunos otros textos. Sí, es posible eso, pero es interesante que en todo caso, y este es al punto que yo voy, Santiago, es interesante una cosa, que en todo caso, cuando Juan está diciendo este es el Cordero de Dios, uno no deja de pensar en Isaías, Isaías 52, 53, donde se da el encuentro de esas dos figuras, el siervo que sufre y el cordero, porque el siervo es como el cordero llevado al matadero. Uno no deja de pensar en eso y por eso se puede encontrar como atractiva la expresión talía en arameo. ¿Qué implica esas dos concepciones? Como decía la gente cordero en la época de Jesús, lo decía talía porque era la palabra común. Bueno, sea cierto o no sea cierto Joaquín Jeremías, en todo caso, como esto es clase de introducción, yo debo llevarlos a explorar las diferentes posiciones de algunos autores. En todo caso, hola, dime a Abel, que es como un cordero llevado al matadero, dime hijo. Padre, una pregunta. Ah, no, es Samuel. Qué pena, qué pena. A ver, Samuel, hable a ver. Una pregunta frente a eso. ¿Podríamos decir que Juan ya tenía un conocimiento profundo de la persona de Jesús para describirlo como el cordero? Porque pues, escuchando un poco la vez, me surgía a mí, pero ¿y por qué Juan no dijo, este es Jesús el Hijo de Dios, este es el ungido? Sino que inmediatamente ese es el cordero. Sí, la figura es interesante porque no es una figura que aparece en los demás evangelios, es solo figura joánica. Más que Juan el Bautista hay que preguntar al autor qué fue lo que pasó, porque el autor del cuarto evangelio conserva el mismo testimonio que conservan los sinópticos, cuando Juan habla de sí mismo y cuando Juan habla de Jesús. Juan habla de sí mismo diciendo, él es una voz en el desierto que grita, preparen el camino para el que viene, etcétera, etcétera. Pero aparece esta novedad. En el cuarto evangelio se dice que Jesús es el Hoamnostu Theou, es decir, el Cordero de Dios. Yo creo que con lo que voy a decir a continuación puedo responderte. Si no te respondo, en todo caso me dices, no me siento satisfecho con la respuesta y yo intentaré responder exactamente. ¿Listo? RR. Bien. Miren, en pocas palabras, y de pronto para responder un poco a Samuel, el Cordero de Dios, en síntesis, tiene esa función de suplir en sacrificio. ¿Qué es lo que suple en sacrificio? ¿Qué es lo que reemplaza? Todo aquello que debe ser ofrecido a Dios. ¿Por qué hay que ofrecerle a Dios en el sacrificio? Porque a Dios le pertenecen cosas. Por ejemplo, le pertenecen los primeros frutos de la tierra. Entonces son esos primeros frutos los que hay que ofrecerle. Y así como los primeros frutos de la tierra, los primeros frutos del vientre humano, le pertenecen a Dios. Pero entonces, para no matar la vida, para no matar al humano, sustituyamos al humano, reemplacémoslo. Y reemplacémoslo con el animal que se permite para el sacrificio. En este caso, el cordero. Y recuerden algo que generalmente también el cordero se utilizaba, o al menos la sangre, luego de que era sacrificado, su sangre servía como medio de purificación, se asperjaba la sangre para purificar. ¿Y purificar de qué? Del pecado. Para purificar los asistentes, los asistentes del rito del sacrificio. Miren, lo cierto es que cualquiera sea la motivación de la sustitución, el destino del cordero, ¿cuál es? La muerte, el sacrificio.
Ese es su destino. Es muy interesante que Juan diga Jesús es el Cordero de Dios, porque diciendo es el Cordero de Dios al mismo tiempo está hablando de su destino de muerte. Pero una muerte para sustituir a quienes sí deben morir. Ya les he dicho que la imagen del Cordero reaparece más adelante en el versículo 35, el texto que después veremos. Pero es, y póngame mucha atención porque con esto pretendo concluir, es absolutamente la imagen latente en el capítulo 19. Yo les había dicho a ustedes que el Evangelio está organizado a través de dípticos, de un encuentro del cual surge un testimonio o dos testimonios, o sea, un díptico o un tríptico, pero que llega un momento en el capítulo 19 en el que el testimonio ya no se dice más, ya no funciona más, desaparece. Eso lo había dicho yo. Pues bien, la imagen del amnostutheu, del Cordero de Dios, permanece latente en el capítulo 19, cuando en la cruz quien funge de testigo de la muerte de Jesús tendrá que decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo eco al testimonio de Juan el Bautista. Esa es la parte que falta. Eso es lo que hay que decir viendo la cruz. Algunos de ustedes preguntarán, ¿y por qué hay que decir eso? ¿Por qué no puedo decir otra cosa? Les voy a decir yo por qué se tiene que decir eso. Y si se dice eso, entonces se completa el díptico que hasta el momento permanecía incompleto en el cuarto evangelio. El díptico, si se acuerdan ustedes, y podemos ir al capítulo 19 inmediatamente, ese díptico del capítulo 19, ese testigo, perdón, del capítulo 19, sobre todo en el versículo 35, que lo ve y da testimonio, pero no especifica cuál sea el testimonio. Recuerden que el versículo 35 dice de la siguiente manera, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Pero ¿cuál es el testimonio? Pues el testimonio es esto. ¿Por qué el testigo del crucificado debe llegar a esta particular profesión de fe? O sea, identificando a Jesús con la imagen del Cordero. ¿Por qué? Miremos una serie de puntos que nos pueden ayudar a entender esto que yo estoy diciendo. Una serie de elementos que serán explicados ya más detenidamente cuando veamos el momento de la crucifixión, si es que llegamos a ese momento para especificar más, pero que ahora yo voy a tratar, de manera que ya tratemos dos textos, uno del gran testimonio, el último libro, el libro de la gloria, y este libro de los testimonios, hacer esa conexión. Uno, digamos, una serie de elementos que yo explicaría en una hipotética clase más detenidamente, ahora los voy a introducir para mostrar cómo el autor del cuarto evangelio ha construido la narración de la muerte de Jesús en la cruz a través del ejercicio de las evocaciones. O sea, cuando Juan narra la condena, crucifixión y muerte de Jesucristo, la narra a través de evocaciones de las tradiciones antiguas. Lo que está contenido en Juan capítulo 19, por ejemplo, es lo que podríamos encontrar también en Éxodo capítulo 12. Me perdonan que los números no se van a ver completos por lo que decía ahorita, pero bueno, haremos un esfuerzo. Yo intentaré después subir esto un poco más. Éxodo 12, Juan 19. Juan 19 está escrito como teniendo en la mano izquierda Éxodo capítulo 12. ¿Cómo así? Vamos a mirar algunos puntos, algunos entre los tantos. Solo señalo algunos que ustedes se pueden percatar. Lo que podrían hacer algunos de ustedes es abrir las Biblias y tener ambas partes separadas, Juan 19, Juan 12. Cuando yo leo Juan 19, los versículos 14, 16, 20 al 22 y 31, esto es lo que me encuentro, lo leo así. En esos versículos de Juan capítulo 19, versículos 14, 16, 20 al 22 y 31,
¿qué es lo que yo encuentro? Encuentro la condena de Jesús. Y encuentro su muerte en la cruz. Cuando sucede eso sucede en lo que en griego se llama la paraskeue, es decir, la preparación a la Pascua, la víspera de la Pascua. O sea, la condena de Jesús y la muerte de Jesús sucede en la preparación, en la víspera de la Pascua. ¿Y qué se hacía en la preparación o en la víspera de la celebración pascual? Se sacrificaban a los corderos. En la víspera del sábado se sacrificaban a los corderos. En pocas palabras, la condena y muerte de Jesús sucede exactamente cuando los corderos están yendo para ser sacrificados. Miren, la alusión del cordero del Éxodo para referirse a Cristo la llamamos nosotros, por ejemplo, en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, que era un texto que había citado precedentemente. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 29 dice, Cordero sin mancha ni tacha. Cordero sin mancha ni tacha. Cuando yo me voy al Éxodo, capítulo 12, versículo 1 al 6, ¿qué me encuentro yo? La orden que Dios da a Moisés y a Abraham. Les dice que en el primer mes del año, que es el primer mes, exactamente el mes en el que Jesucristo muere, de acuerdo a los 4 evangelios, en este caso el evangelio de Juan, en Éxodo se dice que en el primer mes del año las familias hebreas debían de procurarse un animal macho y sin defecto, un cordero, para sacrificarlo el día 14. Día 14. Esta es la norma de la fiesta. La asamblea de los hijos de Israel debía matar al cordero al atardecer para celebrar la Pascua. En el Evangelio de Juan sucede lo mismo. Hay una modificación. Se dice que Jesucristo muere en la paraskeue, es decir, en la preparación de la Pascua. Mientras los judíos matan los corderos, Jesús muere en la cruz. Y miren, algo muy interesante. En el Éxodo se dice que la asamblea se debía reunir. La asamblea hebrea, judía, para matar al cordero al atardecer, para el otro día celebrar la Pascua. Y en Juan 19, en ese versículo 14, 16, 20 al 22, si ustedes lo leen, nosotros también nos encontramos una asamblea judía. La asamblea que se reúne para acompañar al crucificado y crucificarlo. Entonces, nosotros cuando leemos Juan 19 encontramos la asamblea, la víspera y el cordero como evocaciones del Éxodo. La asamblea que se reúne la noche antes de la Pascua y el sacrificio de los corderos, en este caso del cordero, son evocaciones o alusiones a Éxodo 12, 1, 6. Ahí no acaban las alusiones. Yo propongo otra cosa. A ver, ¿por qué estoy proponiendo estos aspectos? Porque los evangelios sinópticos generalmente o los cambian o los ignoran. Y miren, un autor como Raymond Brown dice lo siguiente: en el momento en que son degollados los corderos pascuales, llega a su término el juicio de Jesús, que sale camino del Gólgota para derramar la sangre que limpiará a los hombres del pecado. Verdaderamente, y concluye Raymond Brown, tal como Juan lo advierte, Dios ha planeado la hora con todo cuidado. O sea, en el Evangelio de Juan, según Raymond Brown, la hora está planeada, cuidada, para que cuando yo vea la asamblea de judíos reunida, el crucificado morir y la hora en que está sucediendo, yo deje de pensar en el crucificado y piense en el cordero. Otro elemento que nos ayuda a pensar que eso es verdad, o sea, que de fondo Juan, el autor, está evocando las narraciones pascuales del Éxodo, lo encontramos en Juan capítulo 19, versículo 31 y el versículo 42. Ustedes recordarán que apenas muerto
Jesucristo es necesario deshacerse no solo del cadáver de Jesucristo, sino de los dos cadáveres que acompañan a Jesucristo y que yacen en el Gólgota. ¿Por qué? Porque se trata de la víspera de la Pascua. Y en el versículo 31 y en el versículo 42 aparece esa justificación repetida 2 veces. ¿Para qué repetir 2 veces lo mismo? Bastaba una vez. Sin embargo, Juan repite 2 veces lo mismo. ¿Qué dice? Era la víspera del sábado, el más solemne de todos. Los judíos, para que los cadáveres no quedaran en la cruz el sábado, pidieron a Pilato que les quebrasen las piernas. Pero entonces miren, cómo era la víspera de la fiesta judía de la Pascua. Atención, cuando yo me voy al Éxodo capítulo 12, versículo 11, también aparece algo así, la prisa. Ese es el tema. Hay prisa en Juan capítulo 19, pero hay prisa también en Éxodo capítulo 12. El texto bíblico dice así en Éxodo: y lo comeréis así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua del Señor. Ese es el otro elemento, un elemento que no se logra encontrar bien descrito en los otros evangelios sinópticos, pero que queda bien detallado en el Evangelio de Juan. Hubo prisa en el Éxodo, pues Juan habla de la prisa. Otro elemento que propongo para que sigamos caminando sobre estos posibles elementos evocativos en la narración pascual de Juan, tomada del Éxodo. Encontramos un texto maravilloso. En Juan capítulo 19 encontramos estos versículos del 32 al 33 y el versículo 36. En el versículo 36 se dice, en el versículo 32, cuando van a bajar a Jesús de la cruz, recuerden, quienes van a verlo y a ver a los otros que están crucificados con él, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era, un día grande, importante, le piden a Pilatos que le quiebren los huesos. Pero cuando los soldados van donde Jesús, después de haberle quebrado las piernas a los otros, no se las quiebran a Jesús, porque ya estaba muerto, entonces era innecesario quebrarle las piernas. La quebradura de piernas, perdóneme la expresión, aceleraba el proceso de la muerte, porque entonces el cadáver se desmadejaba en la cruz y era más difícil que pudiera todavía respirar, era para ahogar a la víctima. Más adelante, en el versículo 36, se dice: esto ocurrió para que se cumpliera la escritura, no se le quebrará ningún hueso. Eso de para que ocurriera, como decía la escritura, lo encontramos nosotros descritos en un salmo. Es el Salmo 34, 20 y 21. Salmo 34, 20 y 21. No se le quebrará ningún hueso. Cuando yo me voy al Éxodo, cuando me voy al Éxodo y al Éxodo capítulo siempre 12, versículo 46, hay digámoslo así, una orden que al cordero no se le debía quebrar ningún hueso. Entonces es como si Juan estuviese aludiendo a lo mismo. Mire, lo ha repetido ya 2 veces, repite 2 veces en una narración lo mismo, que a Jesús no se le rompe ningún hueso y que esto sucede para que se cumpla la escritura. Y hay una orden: al cordero no se le quiebran los huesos. Los huesos es un elemento evocativo, el no quebrar los huesos. Y finalmente, un último elemento evocativo que yo les propongo a ustedes, pero les recuerdo que podrían existir todavía más, porque uno puede hacer ese ejercicio comparativo, y con este ya concluyo la lección del día de hoy, es el siguiente. Lo encontramos en Juan, siempre el capítulo 19, versículo 34. Se habla de la sangre de Jesús. Miren, la sangre de Jesús es un elemento esencial que la narración joánica, sobre todo en este momento, dirige, registra como en cámara lenta. El momento en el cual brota del costado abierto de Jesús la sangre. Y la sangre se convierte en una señal. ¿Una señal de qué?
Pues bien, en el Éxodo capítulo 12, versículo 7 y versículo 13 pasa algo semejante. En el versículo 7 se dice que no se pueden dejar restos del animal para la mañana siguiente, que hay que consumirlo todo y que si hay algo que ha sobrado pues se tiene que quemar en el fuego. Pero la sangre se debe conservar ¿para qué? Para untar las jambas y los dinteles de las casas. De manera que esa sangre sirva de señal para que cuando pase el exterminador no le dé muerte a quienes allí viven. Sirve de señal. Como vemos entonces, la sangre, la señal, es otro elemento evocativo de estos textos. Me parece que es bueno concluir esta clase con algo que dice Johannes Beutler, que es otro de los textos que ustedes han estudiado conmigo. Me perdona que me haya demorado tanto y simplemente coloco esto como conclusión acá y que retomaremos ya la próxima clase. Y de pronto la próxima clase propondré otro elemento, pero lo dejo ya para allá porque ya no me da más tiempo. Johannes Beutler, recuérdese del que ustedes hicieron el examencito, un examencito de lectura. Dice así: la sangre pertenece al mundo del sacrificio. Jesús es condenado a muerte en el momento en que se sacrificaban los corderos pascuales, conmemorando la liberación de Israel. Desde las palabras del Bautista, mirad el Cordero de Dios, este mundo conceptual está presente en el Evangelio de Juan, probablemente en relación con el Siervo de Dios, que arriesga su vida en rescate por muchos. Y atención, esta perspectiva se confirma mediante la primera cita de la Escritura en nuestro texto de Juan 19:36. Los autores no concuerdan respecto al origen de este versículo bíblico. ¿Cuál era ese versículo bíblico? Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no se le quebrará hueso alguno. Observemos entonces que en el Evangelio de Juan estos elementos son elementos de la evocación. Bueno, yo concluyo